Hola, mi nombre es Cindy Cárdenas y te doy las gracias por estar aquí en este video. En el video del día de hoy, mientras hago alguna de mis actividades, estaremos hablando de qué es y cómo poder ser una ayuda idónea. Si tú no estás casada o estás en un noviazgo, esto podría ayudarte para seguir cultivando tu rol y el amor de Dios en tu corazón. Por lo pronto, quiero decirte que estaremos haciendo un brownie, por lo que te estaré dejando por aquí los ingredientes de una receta tomada del internet hace ya muchísimo tiempo, ya hasta no me acuerdo de dónde fue sacada. Y pues es la que más me ha gustado. Desde que nacemos, siempre estamos aprendiendo. Aprendemos a tomar bibi, aprendemos las voces de nuestra familia, aprendemos a conocer sabores, olores, a gatear, aprendemos a leer, a escribir, a vestirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Como mujeres, mamás, esposas o amas de casa, queremos aprender para llevar lo mejor a nuestro hogar o a nuestra vida. Algo que continuamente me preguntan por Instagram es sobre el rol como esposa. Yo, al igual que ustedes, continuamente estoy investigando, preguntando, leo o escucho sobre cómo ser una mujer que lleve su vida o su casa con mucha sabiduría, pero creo que esto lo tendremos que dividir en algunos videos, ya que suele ser muy extenso. En la palabra de Dios encontramos muchísimos versículos que pueden responder todas nuestras dudas. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Primero vemos que con ayuda se refiere a la acción de ayudar o socorro, e idónea se refiere a algo apropiado, algo indicado, adecuada. Por lo tanto, en otras palabras, sería una ayuda adecuada. En un concepto bíblico se refiere a la unión del hombre y la mujer en matrimonio, dando a entender que la mujer es una compañera, un apoyo adecuado para su esposo, poniendo obviamente siempre a Dios como centro de su matrimonio. Podrán siempre atravesar con sabiduría las dificultades que éste traiga. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto quiere decir que Dios como centro de nuestro matrimonio va a ser un cordón de 3 dobleces, tu esposo, tú y Dios, y no se romperá pronto. Pero, ¿cómo podemos ser una ayuda idónea? Hay un versículo que me encanta y dice: la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos lo destruye. Como primer punto tenemos ser una mujer sabia. La sabiduría es lo principal, por lo tanto, adquiere sabiduría. Y como bien saben, la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, es poder seguir los consejos que Dios tiene en su bendita palabra para ti y para tu rol como una mujer virtuosa. Ser un apoyo. La esposa debe de respetar a su esposo. Efesios 5:33. Primero que nada, el respeto es un valor y este te llevará a reconocer y a valorar siempre las cualidades de tu esposo. Esto nos lleva a convivir en armonía
y mucha comprensión, ya que muchas veces, siendo muy sinceras, queremos controlarlo todo, restándole siempre valor a nuestro esposo. Al hombre Dios lo manda a amar a su mujer y a nosotras nos manda a respetarlo. Pero, ¿por qué no nos manda a amarlo? Seguramente porque somos un diseño divino y Dios sabía que para nosotras el amar no es nada complicado. Lo que se nos dificulta es el poder respetar la autoridad que tiene nuestro esposo en cada uno de nuestros hogares, lo que me lleva nuevamente a agradecerle a Dios por su amor y su infinita sabiduría. Haciendo una pausa, quería comentarles que en la imagen pasada vieron cómo yo ponía mi dedito y se quedaba ahí. Bueno, pues yo vi un tip en un video que les digo que ya no me acuerdo de quién era, pero decía que como es brownie no se tiene que regresar porque si no sería un bizcocho normal. Entonces el brownie sí debe de quedar así como sumidito cuando tú lo tocas. Claro que vas a ver que está súper cocido, ahorita se los muestro en unos momentos más. Ayuda en la gestión del hogar. 3. Tomar acción para llevar el hogar con orden, resolviendo siempre alguna complicación que se genere en nuestra casa. Tito 2, del 4 al 5 nos dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, respetando a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recuerdo que hace muchísimos años, ya cuando mis hijas eran pequeñas, mi esposo llegaba del trabajo cansado y también agobiado por tratar a veces con personas difíciles en su trabajo, y yo siempre le daba la queja en cuanto llegaba, por lo que terminaba yo sintiéndome ignorada. Ahora, más adelante, comprendí más cosas, como poder esperar a que él, a que él descansara y así poder externarle mis preocupaciones y poder darle así juntos, como equipo, una solución a cada situación. Conforme a eso comprendí que no tengo que dar yo el 100% y mi esposo el 100% porque sobrepasaría nuestras fuerzas. Muchas veces estaremos 50 y 50 para complementarnos y otras 80-20, 70-30, pero siempre estaríamos el uno siendo apoyo del otro para llevar nuestro hogar en calma con amor y apoyo mutuo como un trabajo en equipo. Cuatro. Apoya sus sueños. Apóyalo y aléntalo a continuar construyendo sus sueños, brindando tu asistencia y fortaleza, ya que somos una sola carne y los logros de uno son los logros de todos en familia. Cuando comprendes que la verdadera felicidad viene del servir a los demás, podrás tener el galardón de la vida. Marcos 9:35 te dice: Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si tú estás trabajando o en casa, quiero decirte que lo estás haciendo bien. Dios conoce nuestros corazones. Muchas veces, cuando no se aporta algo económico en casa, nos llegamos a sentir que no somos productivas o importantes. Pero quiero que sepas que eres tan importante que Dios puso en tus manos un hogar y una familia, algo que es importante para Él desde la creación. Por lo tanto, quiero compartirte algo que escribí hace un año, creo que en junio del 2023,
y está en uno de mis videos, pero voy a dejártelo por aquí. De un hogar para ti. Querida amiga, me sentía triste y enfermo. Te doy gracias porque me has cuidado con tus manos y me has dedicado tiempo. Gracias porque curaste cada espacio, limpiaste cada rincón y organizaste cada lugar que me forma. Cuando hay días fríos, cuando abundan los días tristes y donde solo se ansía la paz, tú me mantienes encendido y me siento seguro, cálido y sin dificultades, porque pides a Dios por mí. Contigo encuentro afecto, decisión y calidez. Gracias por procurarme llenarme de deliciosos aromas cuando cocinas, por volver a limpiar mis espacios cuando se ensucian, para sentirme sano y agradable. Lavas con amor todo lo que me decora. No permites que entre nada malo en mí, por lo cual yo te ofrezco mi calidez, mi existencia y un ambiente sano donde abunda el amor y Dios, para que tu familia que integra mi hogar sea en un ambiente de paz, lleno de amor y bendición. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en los huesos. Proverbios 12:4. Te doy las gracias por acompañarme hasta este punto. Si quieres ver la segunda parte, te invito a que me dejes un comentario o un sticker de una coronita. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que me dejes tu like. Recuerda que tu fe siempre sea más grande y más fuerte que tus miedos. Dios les bendiga, amigas. Nos vemos primeramente Dios en un próximo video. Adiós.